Por ellas, salud femenina sin tabús. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Por ellas, el único podcast en Guatemala donde hablamos de salud femenina sin complejos y sin tabúes, porque conocer tu cuerpo no es un lujo, sino que es un derecho. Mi nombre es Óscar López, asesor internacional en salud femenina del Grupo Gestar, y hoy vamos a hablar de un tema que creo que os interesa a todas y que es un tema que habitualmente no se suele tocar de manera abierta y del cual no encontráis la información que quizás os interesa, ni siquiera sabéis a veces qué hay que preguntar. Se trata de la reserva ovárica, ese reloj que existe pero que no hay que temer. Para ello, hoy tenemos aquí con nosotros en este episodio del podcast a la doctora Noack. Gracias, Óscar. Encantada de estar aquí. Y al doctor Rosal. Muchas gracias, Óscar. Bueno, ambos excelentes profesionales del Grupo Gestar, con yo creo que una estupenda reputación, con formación internacional y que son referentes en este país sobre esa temática. Yo creo que para empezar a conversar, ¿qué le dirías a una mujer de 28 años, que yo creo que está en el momento que podría, incluso un poquito más adelante, de ir realmente a hacer un chequeo y prevenir y conocer más su salud reproductiva y ovárica? ¿Qué le dirías a una mujer de 28 años que aún no sabe sobre qué es la reserva ovárica, en qué consiste, temen, tienen dudas, cuándo preocuparse, cuándo comenzar a trabajarla? ¿Qué le dirías a una mujer que llega y realmente dice no tengo ni idea de qué es esto de la reserva ovárica? ¿O cómo funciona, en qué consiste, cómo afecta a mi cuerpo o a mi futuro? Tratando de utilizar un poquito palabras sencillas y que se dé a entender el mensaje, le diría yo que la reserva ovárica es la cantidad de óvulos que todavía tiene su ovario. Y recordar entonces que los óvulos es lo que la mujer aporta para poder lograr un embarazo y el hombre lo que aporta es el espermatozoide. Entonces es como todavía lo que tiene en la alacena dentro de su ovario que le van a permitir más adelante ser madre. O sea, realmente es tu capital, digamos, que tienes en tu cuerpo y que tienes que preservar y cuidar, Claro. sobre todo pensando en el futuro. ¿Quieres quedar embarazada? Hoy en día, que se tiende también aquí en Guatemala a empezar a estar más tarde embarazada, a pensarlo más tarde o a pensar que nunca lo vas a ser, lo importante que es conocer tener esta información y, por ejemplo, el tema de la preservación. Por eso creo que hay una pregunta para el doctor Rosal, que es para las mujeres, ¿qué edad sería la idónea para acercarse a hacer un chequeo y empezar a entender, oye, sobre la reserva ovárica, preservar, también para no solamente para la reserva ovárica, sino también para conocer cómo estás a nivel de salud hormonal y reproductiva? ¿Qué edad crees que es la idónea? Bueno, tal vez la importancia de este tema es de que para que las mujeres entiendan un poco la temática, lamentablemente ellas nacen con una cantidad de folículos que están dispuestos a morir sí o sí. De hecho, cuando ellas estaban en el vientre materno es cuando llegan a tener la máxima cantidad de folículos, que pues ronda por ahí por los 10 millones. Pero cuando nacen con uno. O sea que desde ese quinto mes de vida fetal al nacimiento, 4 meses después, han muerto 9 millones. 9 millones. Y de Sí, cuando nacen a cuando tienen su primera regla, muere otro 500,000 más. Entonces, viéndolo de esta manera, sí que sabemos de que los folículos están dispuestos a morir sí o sí en cualquier momento. Y mes tras mes, este es un proceso que ocurre y que no lo podemos evitar. No se puede prevenir porque la fisiología funciona así. Casi que yo creo que la mujer desde el colegio debería de tener este conocimiento, desde que es niña o desde que es adolescente, porque ella debe de saber que en cualquier momento van a empezar a tener chequeos ginecológicos. Y este es un tema que ellas deberían de tener ya alguna idea, donde pues acercarse al ginecólogo o a la ginecóloga en cualquier momento les pueda permitir decirles, yo me acuerdo que en el colegio me hablaron de esto y quería ver si esto es cierto y cómo estoy yo. Entonces creería yo que desde la adolescencia o adultez joven debería ser el momento idóneo para que ellas se acerquen a informarse. Es increíble lo que decís, ¿eh? Realmente es una carrera que desde que estás dentro del vientre y naces y hasta la primera menstruación hay un reloj real. Se está agotando. Se empieza a agotar y estás perdiendo, con lo cual algo que también queremos hacer aquí es esa labor educacional. Es decir,
ante dudas que tengáis, pero llegar a la población, porque fíjate lo que decís, es que no solamente se desconoce la información, sino que a lo mejor cuando llegas es demasiado tarde, cuando deberías estar ya informado desde el colegio. Es tu salud reproductiva, es esa capacidad de dar vida que tienes en el futuro y en el cual todo el mundo pues quiere, obviamente, tener una familia, pero si llegas tarde, ¿qué sucede, por ejemplo, doctora? ¿Qué sucede si llegas tarde? Si voy quizás a partir de los 35 años, por ejemplo, a saber, me gustaría ser madre, quiero saber cómo estoy, o incluso tengo síntomas, a lo mejor en otro sitio me han dicho que a lo mejor en otra clínica a lo mejor soy infértil y empiezo a verlo. ¿Qué sucede? Es que la situación se dificulta. Cuando ya vemos que la reserva ovárica está agotada, se empieza a hacer las cosas más complicadas para buscar el embarazo. Y además, es distinto hablar de que tenemos pues una reserva ovárica baja o disminuida y a que sobre eso nosotros le añadamos la edad, porque ahí se pone más difícil todavía esto. Como bien platicamos con el patrón, con el doctor Rosal, el patrón es ir a la tendencia a la disminución. Entonces, estamos ahí hablando de la cantidad. Pero otro rubro que aborda también la reserva ovárica es la calidad de esos óvulos. Entonces, no es la misma la calidad que tengamos nosotros en los 20 a la que tengamos por arriba de los 30, mucho menos a partir de los 35 años, que ahí hablamos de que el 50% de los óvulos quizás tengan esa calidad adecuada y correcta, o sea, la cantidad de cromosomas que va a aportar, esa actividad mitocondrial también que va a utilizar para la formación de un embrioncito, o sea, que va a dar lo que tiene que dar, alrededor del 50%. Pero cuando nos estamos acercando a los 38 o 40, esto ya está totalmente disminuido. Entonces, Fíjate, eso es lo que hay que ponerle mucha atención también. No solo es la cantidad, es la calidad. Es que pues, es cantidad y calidad. Es que desde que naces es hay una cuenta atrás, con lo cual cuanto antes, siempre mejor. Y, por ejemplo, doctor, ¿cuántos pacientes llegan a la consulta después de 22 años de experiencia que realmente, aunque quieran llegar por un tratamiento, a saber sobre su salud reproductiva o empezar un tratamiento, pero cuánta gente no tiene toda esta información? O sea, la mayoría lo descubren ahí. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué nivel de información tienen de que a lo mejor están llegando? Quiero decir esto, ¿de qué manera, qué nivel de información tenían o no tienen que están llegando demasiado tarde? Y lo que importa, la prevención, para que vayáis antes de tiempo, porque ¿cuántos casos encontraréis que quieren empezar ahora? Empecéis un tratamiento, por supuesto que puede ser exitoso, pero ¿qué dices? Si lo hubiese sabido antes o se hubiese preservado. Mira, nosotros siempre hemos dicho que, bueno, cuando estábamos en el entrenamiento yo decía, en Guatemala tendrá que ser más fácil, porque en Guatemala vamos a ver pacientes más jóvenes. Acá en España estamos viendo pacientes de 38, 40 años y aún así las estamos logrando ayudar muy bien. Pero, pues no, me equivoqué cuando volví a Guatemala, porque sí que la edad de la paciente es muy similar. Sí es evidente que a través del tiempo ha ido incrementando ese punto, porque más o menos hace unos 10 años la edad promedio a la que consultaban por primera vez la mujer tenía alrededor de 32 años acá en Guatemala. Pero hoy más o menos estamos hablando de 38 o 39 años. O sea, encima se ha incrementado. Entonces, sí que cuando las pacientes llegan, piensan que todavía lo van a lograr sin ningún problema. Hoy precisamente vi en consulta una paciente que llega por primera vez, que hace 2 años o 3 les habló su ginecólogo para ver si podían ya hacer algo para lograr el embarazo. Y asumieron que lo que les estaba diciendo el doctor era que era un problema seminal. O sea, el problema estaba en el varón. El problema realmente es que ahora ya no solo hay una condición seminal, sino que la paciente hoy llegó a la clínica con 39 años de edad. Entonces, si ella hubiera llegado hace 3 años, pues evidentemente la ayuda que nosotros ofrecemos es de mucha mayor capacidad de éxito. Y aún así un embarazo de mucho mejores condiciones. Pero hoy me he tenido que sentar con ellos a explicarles primero de dónde viene el ovocito y de dónde viene el esperma, pero no con la finalidad de ir a una clase de biología, sino con la intención de que si nosotros vamos a ir a actuar con óvulos propios,
la expectativa de resultados es una, pero que siempre existe la alternativa de considerar los óvulos donados, donde la expectativa de embarazo va a ser muy superior. Entonces ya se queda en shock diciendo, es que hace 3 años me mandaron acá y hasta hoy estoy consultando pensando en que lo iba a lograr. Entonces cada vez estamos viendo más este tema, porque cada vez las pacientes están dejando que pase el tiempo y evidentemente pues siempre vamos a encontrar cómo ayudarles, pero posiblemente no van a encontrar como que la alternativa que están dispuestas en ese momento. Claro, es que es clave a lo que comentáis, independientemente de que tengáis pareja o esposo, o no estéis pensando en tener hijos, o no penséis que es la persona adecuada ahora mismo, o que no tenéis pareja, da igual. Preserva tus óvulos, que no sabes si de pronto llegas a una edad, como dices, los 38 años, conoces a una persona, tienes a lo mejor en ese momento puedes tener un problema de infertilidad y tienes tus óvulos. Entonces, que es clave, no puedes llegar a dejar pasar el tiempo y esperar. Por eso digo que es importante toda la información que tengáis y todas las dudas que tengáis, acudir a nosotros, acudir a Grupo Gestar. O sea, estos profesionales que habéis aquí solamente son profesionales médicos, al uso, sino que están formados en el IBI, que es el Instituto Valenciano de Infertilidad, que es uno de los más importantes del mundo, si no el más importante. Es decir, ya hace años, recientemente también, hace tiempo la doctora. Es decir, es una atención médica del más alto nivel, pero con la atención emocional y cercana que local. Por ejemplo, una pregunta que me viene en la cabeza, porque alguna vez me la han hecho y alguna mujer te la hace porque piensan que esto puede ser complicado. ¿Qué tipo de test o de análisis hay que hacer o de estudio para saber la reserva ovárica? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Qué preparación? ¿Duele? ¿Cómo es esto? Porque suena como parece que, ¿no? A nivel popular sonaría como me va a doler, me van a quitar algo. ¿Dónde me lo van a guardar, a conservar? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué van a hacer con algo mío, no? Suena un poco como confuso o algo como que no se sabe mucha información, pero aquí la tenéis vosotros. Es un proceso muy sencillo realmente. Hay distintas técnicas que están empleadas para utilizarse para medir la reserva ovárica y se utilizan muchos biomarcadores. Los más utilizados son la hormona antimülleriana y el recuento de folículos antrales. Estos dos son distintos, pero complementarios. E incluso los dos van en la misma dirección. No podemos ver, por ejemplo, una hormona, y ahorita lo voy a explicar bien a detalle, pero que vayan en contra, una hormona antimülleriana elevada con un recuento de folículos pequeños. Entonces, bajito. Entonces, el recuento de folículos centrales es por ultrasonido. Es un ultrasonido vía vaginal, porque para tener mejor visibilidad del ovario, lo que vamos a ir a ver es a contar este número de folículos que están dentro de él. Entonces, los folículos, para también explicar un poquito qué son los folículos, pues es la unidad funcional del ovario. Entonces, los folículos son los que nos están ayudando para dos cosas, básicamente para dos cosas. Nos están dando... Son lo que vamos perdiendo. Claro, desde el día 1 estamos en esa cuenta atrás, con lo cual sí, es realmente hagamos lo que hagamos, están disminuyendo la cantidad de folículos. Entonces, nos están dando hormonas, que no son las hormonas que nos sirven para protección cardiovascular, protección de hueso, que piel, etcétera. Nos dan hormonas, pero también nos dan los óvulos, que ahí es donde nos compete para fines reproductivos. Entonces, conforme vayan disminuyendo, pues menos de ambos vamos a tener y por eso es que la mujer posteriormente también entra en una etapa de menopausia. Entonces, el recuento de folículos centrales, y este es súper sencillito, o sea, lo puede hacer cualquier ginecólogo en el chequeo ginecológico anual de la paciente, porque no requiere que esté en un día específico del ciclo menstrual o que tenga una preparación como tal. O sea, pueden hacerlo en los chequeos habituales con vuestro ginecólogo. Ahí ya lo puedes hacer. Y esa es la importancia del como ginecólogo. Del día a día. Sí, del ginecólogo decirle cuando detectemos algo, ¿cuál es tu plan? O sea, hay deseos de gestación o no lo hay, porque estoy viendo que tu reserva comparada con el año pasado está más bajita, entonces tomemos cartas en el asunto. El ginecólogo ahí tiene una participación muy importante también en la detección, la detección de todo de esto. Entonces, hacer ese conteo de folículos para ver cuánto hay. Ahora, la hormona antimülleriana está liberada por por los pequeñitos, y entonces nos dice cuánto hay en la alacena. O sea, no en el ovario que estamos viendo en el ultrasonido, sino cuánto tiene ahí más guardadito. Entonces, ese test también es muy práctico y incluso podría alguien de forma
cualquier persona, cualquier mujer que esté interesada en saber su reserva ovárica se dirige a un laboratorio y en el laboratorio le toman una muestra de sangre y se obtiene el valor de la hormona antimülleriana. Fíjate qué importante tener esta información porque ya sabéis, es importante que lo sepáis. En cualquier chequeo que hacéis con el ginecólogo, en cualquier momento podéis preguntarle esto. O sea, quiero saber mi reserva ovárica. Quiero hacerme el test, dime algo. O sea, preguntarlo. No os quedéis calladas, preguntarlo porque es importante. Porque a lo mejor podrías tener una reserva ovárica baja. Y aquí viene la otra pregunta, doctor. O sea, ¿qué pasa si tengo una reserva ovárica bajita? Es decir, ya no puedo tener hijos, tengo que preocuparme. ¿Qué sucede ahí? Porque también ahí empieza el proceso de tener miedo, de asustarme, de lo quiero intentar, pero me entran las prisas por intentarlo porque la tengo bajita. ¿Qué es que tenga una reserva? ¿Qué significa para la gente que lo desconoce tener una reserva ovárica baja y cómo afecta a un posible embarazo o a tener hijos? Sí, yo creo que lo primero que esta chica tiene que hacer pues, es informarse. Porque no es de asustarse, porque no estamos haciendo un marcador tumoral. Ya. No es una prueba, creo que tengo un cáncer y no voy a morir por esto, sino se trata de su capacidad. Y pues como la doctora lo menciona, tenemos que verlo en el contexto de la edad, conjuntamente con los valores de la hormona y la cantidad de folículos que yo puedo estar encontrando en los ovarios. Probablemente alguien con una hormona antimülleriana baja y una edad relativamente joven, pues yo tal vez no la alarmaría tanto, pero le diría, mire, ya estamos empezando a tener poca cantidad de folículos y pues mi misión no va a ser que alguien le enamore, se case y después tenga hijos, porque eso va a llevar más tiempo. Pero sí informarle que podemos guardar los óvulos que ella está produciendo en este momento. Y como lo hablábamos desde el principio, que fisiológicamente la paciente solo resulte con un folículo ovulatorio cada mes, no significa que solo un folículo mensual tenga, sino que posiblemente, aunque la reserva en ella esté disminuida, puede ser que logremos estimular en los ovarios 4, 5 o 6 folículos en un mismo momento. Y entonces, aunque parezca poco, podríamos estar sacando óvulos en 2, 3, 4 ocasiones, y esto le permitiría a ella guardar su fertilidad futura para el momento en el que haga necesidad de tenerlo. Claro que ella puede en cualquier momento embarazarse espontáneamente, claro, porque para el embarazo espontáneo un óvulo es necesario. Pero para fines prácticos de pensar a futuro que hay necesidad de hacer un tratamiento, al final de cuentas, mientras mayor cantidad de óvulos tenga ella preservado, es mucho mejor. Por prevenir, por si acaso, por lo menos puede ser un embarazo espontáneo y de manera habitual, pero tenerlo preservado. Con lo cual, fíjate qué importante lo que decías, que ya veremos lo que sucede en la vida, tienes esposos, te enamoras, lo que tú quieras, pero cuidado, si tienes una reserva bajita, mejor guárdate lo que tienes, porque a lo mejor un día te va a costar o va a ser complicado. Y ahí, como hablábamos en otro episodio de Por Ellas, hablando del tema emocional y psicológico, lo que eso afecta. Que llegas a una edad, te costase, no pudieses, lo duro que es también a veces en el tratamiento, las veces que falla, que no tiene éxito, pero sigues intentando, pero al final la deuda un poquito ahí que se te queda y el peso emocional y los posibles cómo afecta a tu vida, yo creo que es mucho más interesante prevenir, hacer una reserva y tenerlo por lo menos asegurado. Y hay otro punto importante, doctora. ¿A qué le diría? ¿Y tiene ahí la cámara? A todos los profesionales y a todos los ginecólogos en general de Guatemala, ¿qué les diría? Porque en muchos casos están atendiendo a pacientes y no les están hablando de la reserva ovárica. Sí. No se está hablando, no le están diciendo, oye, te quisieras hacer un chequeo, quisieras hacer un examen, un test. O sea, ¿qué les diría a esos ginecólogos del país que no lo están haciendo, que no están informando? Bueno, creo Vaya que... mensajito, ¿eh? Vaya mensaje interesante para lanzar a todo el país. Primero, reconocer que los tiempos están cambiando. Ahora se ha postergado muchísimo más la maternidad. Entonces, nosotros como médicos que somos el
el punto de información muchas veces de incluso la familia completa, porque a veces guiamos para tratamientos que no competen específicamente a nuestra paciente, pero a la familia sí. Entonces hay que reconocer nuestro papel en medio de todo esto. Entonces, de dar esa información oportuna. Los tiempos están cambiando, la mujer está buscando más desarrollo a nivel universitario, profesional, igual personal. Y dato curioso. Decide postergar un poco el inicio de un embarazo. Dato curioso que tú mencionaste un poco lo de la pareja, porque hay estudios que dicen que hasta el 80% no es motivo porque estoy trabajando, porque tengo este proyecto. El 80% muchas veces es porque no encuentran a la persona idónea con quien tener hijos. Entonces, y lo veo en lo personal lo veo muchísimo Esa es en otra consulta. pandemia con la de la salud mental, esa es otra pandemia a tratar. ¿Qué está pasando? Qué complicado está hoy en día. Quiero ser mamá, pero no encuentro... Bueno, pero los guardas, los reservas. ¿Con quién? Los preservas, te los guardas y cuando encuentres, si puedes, genial, y si no puedes, tienes tus. Claro. Entonces ahí es donde entra el ginecólogo también para orientar y hacerle esa pregunta. Tú en algún punto quieres ser mamá porque entonces yo te puedo orientar para qué podrías hacer. Y definitivamente el enviarle a hacer una hormona antimuleriana es muy básico. Lo que yo decía, en cada cita ginecológica es hacerle un recuento de folículos antrales para ver cómo está. Y lo esencial no solo hacerlo por tenerlo en una papeleta, sino la referencia oportuna, de referirla a nosotros, a gestar, para nosotros poder preservar sus óvulos, congelar esos óvulos para que ellas mismas puedan ser como su propia donante más adelante en el tiempo. Que se convierten en donantes de ellas mismas para evitar también que un día tengan que serlo. Fíjate qué interesante lo que hablabas ahora que estabas diciendo un poco la parte educacional o educativa de los ginecólogos, que siempre se les prevé, se les enseña sobre cuidado sobre las infecciones de transmisión sexual, cuidado con el tema de la anticoncepción, los embarazos no deseados. Es decir, sí que hay educación de se cuida para no evitarlo, para evitar pero el embarazo, para cuidarlo también. Pero no para cómo cuidar y poder provocar ese embarazo cuando yo quiera, porque no hay cultura de salud reproductiva en el concepto de mi reserva ovárica, que cómo están mis hormonas, ese tipo de chequeos. Vas al chequeo más habitual, ¿okay? Que son los chequeos y con los puntos que se trata a nivel ginecológico habituales, pero de esto es que no se trata. Pues existe la reserva ovárica, ese reloj que existe, pero que no hay que temer, está ahí, y es un poco una carrera, ¿no? hacia atrás. Yo solo quisiera agregar tomando en cuenta que esta pregunta se hace, o este comentario se hace a médicos, ¿no? Hay cosas que a veces lloran sangre, porque el tema no solo se orienta hacia aquellas pacientes que están pensando en que por el momento no hay una pareja y si quieren considerar el deseo de tener un bebé. Recientemente, y esto fue el año pasado, lamentablemente tuve la oportunidad de ver a una chica muy joven con cáncer de mama y ella era estudiante de medicina y resulta de que una compañera de ella que había rotado con nosotros haciendo una práctica médica le comentó que antes de que se hiciera el tratamiento de la quimioterapia que fuera a hablar con nosotros para congelarle óvulos. Y precisamente tuve la oportunidad de conocerla y atenderla y le expliqué todo el tema de que sí que era conveniente empezar el tratamiento lo antes posible. Lo más triste es que cuando llegó con el oncólogo le dijo, si te quieres morir, hazte eso, porque tienes que empezar tu tratamiento de cáncer ya. Si tú no lo haces, yo no me responsabilizo de tu caso. Al día siguiente hablé con ella, pues obviamente en un mar de lágrimas, contándome que pues la contraindicación que le hizo el oncólogo. Y pues obviamente ahí quedó, ¿no? 3 semanas después tuve la oportunidad de charlar con ella para preguntarle cómo le había ido con la quimioterapia. Y me dice que el oncólogo le llamó diciéndole que no iba a poderle empezar la quimioterapia porque lo habían invitado a un congreso internacional y que en 3 semanas que él volviera de su viaje, entonces iba a empezar el tratamiento de quimioterapia. Fíjate, entonces es una lástima que un colega que se supone que debería de ser quien oriente a la paciente, no solamente la desorientó, sino le quitó una oportunidad. Y era una oportunidad de oro para que ella, después de recuperarse de un cáncer,
porque las expectativas de recuperación hoy son altísimas, pudiera ser ella donante para sí misma en el futuro. Y lamentablemente perdió esa oportunidad. Fíjate que Entonces, también el mensaje es para el oncólogo, por eso. porque el médico oncólogo sabe cuando está estudiando que el 100% de los protocolos de cáncer dicen, si la paciente no ha completado su fertilidad, preserve fertilidad y luego trátese por el tema del cáncer. Pero es que no Y está, a pesar de que el protocolo lo dice, muchos colegas no lo están cumpliendo. Bueno, pues, Entonces, nosotros hemos aprendido que debemos de aumentar este tipo de información hacia la paciente porque nos hemos equivocado en querer hacerle ver al colega médico qué es lo que debería de ser cuando tenemos que ir a la paciente directamente para que ella sepa realmente qué es lo que más le conviene. es que es increíble porque lo que estás comentando es como lo que hablábamos antes de que no ginecólogos no hablen de reserva ovárica. Yo creo que es importante, es parte de un protocolo, como dice, que está incluido, que hay que hacérsela preservar ovarios antes de un tratamiento oncológico, pero por eso es importante, con lo que cuentas, con este caso de esta paciente, que si incluso sucede esto, tenéis algún tipo de tratamiento oncológico, vais a empezar un tratamiento oncológico, os han detectado en vuestro caso algo que hay que iniciarlo sí o sí, ir directamente, o sea, venir a gestar, venir a hablar con nosotros o habla con el ginecólogo, lo que quieras, pero coméntalo. O sea, es muy importante si es a una edad temprana, aparte eres joven, porque no sabes qué pasa después. O sea, porque la problemática no es que luego no pueda practicar un deporte, es que luego a lo mejor no puedo dar vida, no puedo tener hijos. Y además también hay que añadir a otras patologías que dañan bastante la reserva ovárica, como la endometriosis, Ya. por ejemplo, o pacientes que han sido sometidas a cirugías donde han incluido el ovario. Hemos visto, y no me dejará mentir el doctor Rosal, muchísimas cirugías que porque tenía un quiste simple, a quitarlo y lo que están haciendo es Quitan todo. dañar la reserva ovárica. Y a veces no solo porque quitaron el quiste, pero me dejaron el ovario, no, pero sí, cuando se trata la superficie del ovario, va también ahí también reserva ahí. ovárica. Y muchas no solo fue esto, les quitaron un ovario. Entonces prácticamente ya les quitaron la mitad de la reserva ovárica que podían tener. Entonces, alguien que también esté padeciendo de alguna patología ginecológica, vale la pena también que se asesore muy bien cómo esta podría estar afectando su reserva ovárica. Es que fíjate que tenemos todos integrados el discurso de donar sangre, lo tenemos clarísimo, donamos y no donamos para nosotros, ¿eh? Es que curiosamente donamos sangre para los Bueno, demás. los ciclistas sí. Bueno, sí, los ciclistas sí. Va hacia ellos. Pero me refiero a que es algo que se hace porque sí, voy a ayudar. Voy a ayudar a no sé quién, pero voy a ayudar. Y se da por hecho y encima es algo que es habitual y hay que ir cada una vez al año, cuando sea. Se ha llegado ya a popularizar todos los chequeos de cáncer de mama y de pronto la salud reproductiva, que es crear vida, que es crear familias, mejorar un país tiene que seguir creciendo, al fin y al cabo. No hay ningún tipo de educación. Por eso es importante que llegue este mensaje, que lo difundáis, que nos ayudéis a compartir estos episodios del podcast, pues es muy importante que tengáis la mentalidad de prevención, igual que la de donar sangre, igual que la de ir al ginecólogo a vuestro chequeo habitual. Para donarse a sí mismo. A donarte a ti misma. Es que aquí te donas a ti misma, es como ciclista. Claro. Te donas, te donas a ti misma, pero pues las tienes que usar. Genial, ¿no te hacen falta? Perfecto, pues las tienes. Me parece esto muy interesante. Aquí viene, yo creo, a raíz de esto surge una pregunta, creo que con esto vamos a ir también ya acabando el episodio, que tiene que ver con si realmente pudieras cambiar una sola cosa del sistema de salud en Guatemala relacionado con la salud de la mujer, en concreto con fertilidad. Que lo incluyan. No que cambiaría, es que habría que hacer que lo incluyan. Empezando, Sí, que cambiando, que lo porque incluyan. O sea, que exista. Cuando dices, Sí. yo iría a contestar eso. Primero es eso, reconocer públicamente que la infertilidad es una enfermedad. Es una enfermedad. Porque Obvio. la Organización Mundial de la Salud ya lo dijo. Y es una enfermedad a la que no se le está prestando atención. Es invisible, como hablábamos antes con salud mental. Es que lo primero que hay que hacer es que la reconozcan, que esté dentro, porque tú imagínate todos los casos de mujeres que no tienen ningún tipo de ayuda para ella y sufren lo frustrante que es que no puedas
tienen ningún tipo de ayuda o por lo menos un pequeño apoyo, que no se crea un sistema de ayuda también para incluso cuando vienen a realizar el tratamiento a la clínica o a gestar, que no haya herramientas o artículos en los seguros privados, en bancos, para que tengan una salud financiera. Es decir, que la gente venga ya desde hace tiempo, incluso haciendo pequeños ahorros, en vez de para las vacaciones, en vez de para la universidad, como se hace en Estados Unidos de los chicos, para tus propios chequeos en el futuro. Sí. Es que para mí es un derecho, como decía antes, no es un lujo el que tengas opción de hacer estas cosas, ese tipo de tratamientos, pero no quiere decir que tengan que a lo mejor financiarlo todo, pero reconocerlo y entender que en algunos casos extremos, pues a lo mejor está financiado o está ayudado o como se quiera dominar, pero es que no existe. No existe. Hay algunas iniciativas, pero creo que no se ha llevado a grandes masas y a todos los hospitales, especialmente los públicos. Creo que se tiene la idea de que solo embarazos se ven y que la infertilidad entonces no existe. Y es hasta que a una persona le toca el vivirlo que llega a darse cuenta de la realidad. Eso es lo que le digo a mis pacientes. Socialmente no vemos la cantidad de infertilidad que hay. Y se tiene la creencia de que porque mi tía o porque mi mamá fue muy fértil, Sí, yo también. Esa tendencia a tener más miedo que preocupación de si no lo logro, ¿no? Es más el miedo al embarazo y es hasta que les toca que se dan cuenta de la realidad. Pero es que ahora que decías eso, en datos, en Guatemala, creo que son uno de cada 6 parejas o 6 de cada 10. Sí, una de cada seis parejas tiene infertilidad. Es un problema de infertilidad, padecen infertilidad. Y de mujeres o que padecen infertilidad, el 50%, de mujeres en general, el 50% de las mujeres padecen endometriosis, en muchos casos, que es la causa principal de infertilidad. Y esa endometriosis, igual que mielomas o el síndrome de ovario poliquístico, te las estás encontrando ahora y te hace que no puedas a lo mejor tener hijos o tengas un 50% de probabilidades de ser infértil, no eres consciente que tienes endometriosis porque no te has hecho un chequeo. No ha habido prevención. Es decir, vete al chequeo, vete a ver cómo estás, te pueden detectar una endometriosis, miomas, lo que sea, hacer una reserva ovárica. Ahí brevemente quería añadir algo ahora que mencionaste la endometriosis como el 50% de patología con infertilidad. En ellas sí recomendarles una preservación de fertilidad de forma más temprana, incluso antes de los 30. Se recomienda solamente entre los 30 a 35 años, donde pues todavía no sabemos qué va a pasar en un futuro en una paciente que no tiene ninguna patología ni nada, es netamente por factor edad reservar. Pero cuando hablamos de endometriosis es ideal que lo hagan antes de los 30. No solo compromete la cantidad de óvulos que puedan tener los folículos, sino que también compromete la calidad de esos óvulos. Es lo que hemos visto nosotros al momento de hacer tratamientos, vemos que la calidad no es la misma. Entonces, entre más podamos aportarle lo bueno de una edad más joven y más temprana, mejor va a ser cuando nosotros los lleguemos a utilizar. Entonces, ellas abocarse todavía antes. Es que todo lo que estamos hablando recientemente habla de prevención, es clave. Sí. Y tal vez el último punto de que te gusta la estadística es en Guatemala más o menos en el año de 1960 se estimaba que una mujer en edad fértil tenía 7 hijos. Hoy estamos hablando de 3.3, 2.7 por ahí. Va para abajo. Va para abajo, pero resulta pero que va para abajo. Si nosotros vemos el ejemplo europeo, que llegan hasta 0.8, no tenemos que tardarnos en considerar que la terapia para pacientes con problemas de fertilidad hay que hacerlo. Nosotros estamos en uno con algo en España. No se trata que nosotros vamos a resolver el problema, sino tenemos que hacer ver que a futuro puede haber un problema y aquellas parejas que pudieran a través de los tratamientos ser padres y madres, pues sería de gran ayuda. O sea, hay que implementar cosas ya para cuando estemos ya cercano a una tasa de no recambio poblacional. Bueno, en España estamos ahí en una tasa bajísima. Es un país ya que es mayor, viejo, anciano. O sea, es una problemática tremenda. Bueno, la verdad es que podíamos, doctora Noa Rosal, hablar de esto, yo creo que horas, porque si empezamos a sacar material, incluso si tuviésemos preguntas, todas las preguntas que nos hiciesen nuestras espectadoras,
podríamos estar ya en Eternum, porque tiene que haber una cantidad de dudas que surgen. A mí me ha parecido súper interesante el episodio de hoy. Yo creo que es clave a nivel de salud reproductiva, salud femenina en Guatemala. Quiero agradecerles que hayan estado aquí. Es un placer, la verdad. Muchas gracias, Óscar. Ha sido un gusto. Con eso terminamos este episodio. Muchísimas gracias a todos por estar pendientes de la información que os vamos facilitando. Y nos vemos en el siguiente episodio. Esto es Por Ellas, el podcast Guatemala, donde hablamos de salud femenina sin rodeos, sin tapujos, sin tabúes. Porque la salud femenina y conocer tu cuerpo no es un lujo, es un derecho. Si lo que escuchaste te impactó, suscríbete y compártelo.